analítica del Dasein. ¿Qué es el Dasein? Él dice, bueno, el ser no es ningún ente, ni es la totalidad de los entes, ni es Dios, ni nada por el estilo. Es decir, no, el ser no es un ente. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar esta pregunta por el sentido del ser? Y Heidegger dirá, bueno, existe un ente, que en últimas, obviamente, somos cada uno de nosotros, que somos Dasein. Da en alemán sabemos que significa allí, y sein es el verbo ser o estar. Ojo que nosotros, igual que pasa en inglés con el to be, significa ambas cosas, ¿no? Es el estar ahí. Bueno, en fin, a eso pues da pie también para una cantidad de estudios, etc. Pero somos Dasein, ¿no? Dasein. Lo cual implica para Heidegger que la ontología se pueda fundamentar no de una manera ontológica, porque su posibilidad misma remite a un ente, a un Dasein, a un ser ahí o estar ahí, es decir, a un ente que somos cada uno de nosotros en nuestra existencia. Entonces hay una preeminencia onticontológica que es el de la existencia, el ser de la existencia humana, Dasein, y por eso Heidegger hablará de una ontología fundamental que se propone llevar a cabo en Ser y Tiempo, ¿no? Porque dice Heidegger, el ser no es un puro ser presente y un estar a la vista actual en sentido propio, lo que es la existencia histórica finita. Por tanto, en el proyecto filosófico heideggeriano tiene su lugar más bien lo que está a la mano, das Zuhandene, y solo en último término lo que está puramente a la vista. Lo que él de alguna manera critica a la metafísica es que la metafísica de alguna manera se basa o se fundamenta en lo que está a la vista, lo que yo puedo constatar, ver. Pero justamente el ser no es algo que se pueda constatar o ver, o bueno, o no de esa manera. Y entonces él habla de esa contraposición que es muy interesante, que nos va a ser de ayuda entre das Zuhandene, lo que está a la mano, y lo que está a la vista, ¿no? Entonces dice Heidegger, a la determinación ontológica de la existencia humana finita, Heidegger le dio el nombre de determinación de la existencia o existenciarios. Es decir, el Dasein tiene existenciarios, mientras que las cosas, los animales, los demás seres, no podemos decir que sean existenciarios, ¿no? El comprender es un existenciario del Dasein, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, las categorías, la diferencia de los existenciarios. Nosotros podemos analizar las cosas en términos de categorías, pero ya el Dasein tendría que tener en cuenta lo que son los existenciarios. Con este rigor filosófico que lo caracterizó, contrapuso estos conceptos fundamentales a la metafísica vigente hasta entonces, al de las categorías de lo que está a la vista, das Vorhandene. Entonces, la existencia humana no tiene su ser auténtico en un ser a la vista que se puede constatar, tal como lo puede determinar la ciencia, por ejemplo, sino en la movilidad. Beweglichkeit, es decir, hay una movilidad, un cuidar, ¿no? Es decir, la temporalidad que nosotros tenemos, hemos sido arrojados, nadie nos pidió venir acá, no nos pidieron permiso, fuimos arrojados, ¿no? Pero no estamos arrojados así, sino de alguna manera nos instalamos en un mundo, estar en un mundo. In der Welt sein, dice en alemán, ¿no? Estamos en un mundo, pero a la vez nos caracterizamos por esa movilidad, esa temporalidad de alguna manera en que nos proyectamos. Y me parece fundamental de que Heidegger considere el Dasein como posibilidad. Y nos caracteriza un cuidar de nosotros, que es tan importante en estos momentos, ¿no? Ese sorge, pues ya todos estos cuidados que nos exigen, pues de alguna manera tienen que ver, pues obviamente tiene un carácter biológico y todo lo demás, pero es un cuidar en toda su dimensión también, que implica una temporalidad porque al preocuparse por su ser, el Dasein determina su futuro. Entonces, según Heidegger, es desde la finitud y temporalidad de la existencia humana en donde surge la pregunta por el sentido del ser. Ahora bien, dice, y eso lo dice más bien Gadamer, desde el fenómeno hermenéutica del entendérselas acerca de sí mismo, algunas formas de ser no tienen un lugar bien definido, como las que son históricamente determinables, asibles, ¿no? O los que están puramente a la vista. Y eso Gadamer lo resalta también en su artículo La verdad de la obra, un poco de manera incluso poética. Él dice, la temporalidad de los hechos matemáticos, que no son simplemente constatables como algo que está puramente a la vista. Es decir, vemos cosas, pero no los números, ¿no? Podemos contarlos, pero no son los números, ¿no? La temporalidad de la naturaleza que siempre
se repite en su circularidad y que también nos domina a nosotros y nos determina desde lo inconsciente. Ahí vemos el poder de la naturaleza ahora mismo. Y finalmente la temporalidad dice del arco iris del arte que se tiende por encima de todas las distancias históricas. Todas estas formas del ser parecían definir las fronteras de las posibilidades de la interpretación hermenéutica que había inaugurado el nuevo enfoque de Heidegger. Lo inconsciente, el número, el sueño, el imperar de la naturaleza, el milagro del arte, todo esto solo parecía poderse captar a modo de una especie de conceptos fronteras al margen de la existencia que se sabe históricamente y que se las entiende consigo mismo. Bueno, esto sería entonces una primera parte. Bueno, hay que entender que es hermenéutica, ¿en qué sentido? En el sentido de que el Dasein, ante todo, es un ente que tiene como existenciario fundamental el comprender. Es decir, por eso está instalado en un mundo, y lo veremos en la medida en que abordemos la categoría de cosa y de utensilio, y después de obra de arte. La verdad como desocultamiento en el origen de la obra de arte, segunda parte. En el origen de la obra de arte, Heidegger distingue tres dimensiones de la cosa. El de la cosa Ding, que para él tiene el sentido de la mera cosa, bloßes Ding, el de la obra de arte Kunstwerk y el del útil o instrumento Zeug. Bueno, eso no es que uno sepa alemán, sino que eso es muy heideggeriano de hablar, igual que sucede con el griego, ¿no? Pero pues es muy interesante a veces dejar la palabra, porque por ejemplo Dasein no se traduce. José Gaos lo tradujo, pero es mejor, pienso yo, y estoy de acuerdo en dejarlo así, Dasein. De esta manera, Heidegger, al indagar por la esencia del arte, parte de lo que se le enfrenta como objeto, como objectum, del latín objectum, ob, delante, y jectum, arrojado, lo que está frente al sujeto. Es por eso que su punto de partida no es el arte ni el quehacer del artista, sino la obra de arte, aunque luego él descubra en la cadena obra-artista lo esencial no es eso, sino el arte. A ver, me explico y eso lo explicaremos. Es decir, Heidegger dice, bueno, ya centrándonos en el texto del origen de la obra de arte, bueno, vamos a preguntar por qué es el arte, pero para de alguna manera responder esa pregunta, pues tenemos que partir de algo concreto que son las obras de arte. Lo que existen son obras de arte. Ahora, ¿qué son las obras de arte? Hombre, son cosas, una partitura musical, un cuadro, una escultura, él lo ve como cosas. Bueno, no sé, el arte conceptual todavía no ha llegado del todo y habría que ver, sería interesante ese diálogo, pero de alguna manera son cosas. Ahora, ¿son meras cosas? ¿Qué son? ¿Qué tipo de cosas son? Eso es lo que se pregunta Heidegger. Entonces Heidegger dice, la obra de arte se manifiesta en primer lugar como una mera cosa, una partitura musical, un cuadro, etc. Por eso él comienza a preguntarse por el carácter de cosa de la obra de arte, incluso va más allá al indagar por el carácter cósico de la cosa, y distingue tres modos en la historia de la filosofía de definir la cosa. Es decir, por la tradición del pensamiento occidental, la cosa ha sido